Muy bien, ahora sí, les queremos dar la bienvenida a todos. Es un honor estar conduciendo este evento internacional. Todos los jóvenes, todas las familias de Menorá ya conocen todos los programas que hacemos siempre de juventud, pero hay muchas caras nuevas, muchas conexiones nuevas y es un honor, es una alegría estar conduciendo esta actividad tan especial. Nos encontramos todos para homenajear, para honrar a un justo entre las naciones, al señor Ángel Sansbrís. En minutos nada más vamos a presentarlo. ¿Quién es esta persona que marcó y marca la historia de la humanidad? Parece mucho, pero van a darse cuenta que me quedo corto. Queremos, antes de empezar, desde Menorá, en conjunto con el Centro Sefarad Israel de España, estuvimos coordinando la organización de este evento. Apoyan la actividad instituciones que dijeron sí, vamos a estar ahí, y mucha gente también alrededor del mundo que está sumándose. Queremos agradecerle a la comunidad CISBA, a la DAIA, a la Federación de Comunidades Judías de España, a la Fundación Hispano-Judía, a la comunidad de Córdoba, de La Plata, de Perú, a la comunidad de Tucumán, a Uruguay, a la comunidad turca de Chile, de México, a la comunidad de Colombia y tantas, tantas comunidades. Ahí veo los mensajitos que llegan desde diferentes lugares. La verdad que es un honor para nosotros estar en este evento todos juntos. Para empezar, queremos pedirle al al gran rabino, Rabbi Isaac Saka, presidente de Menorá, gran rabino de la comunidad sefardí, que inicie, que le dé el puntapié inicial a esta actividad. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todas partes del mundo. Es un honor poder dar la apertura de este acto tan santo que es recordar la memoria de un ángel, la memoria de un hombre que marcó una diferencia en la vida, al cual me voy a referir al final del acto. Pero ahora solamente quiero agradecer especialmente a los que están presentes y participando con nosotros. Nuestro querido amigo Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad, Casa Sefarad de España, un amigo de hace tantos años que tan bien hace su trabajo profesional de vincular todo lo que es la hispanidad con las tradiciones judías, promoviendo siempre el aspecto positivo de ello. Miguel es una persona excepcional, es un profesional ejemplar, es un ejemplo para seguir. Gracias por estar acá, por participar en este evento. Es un honor para nosotros. Le quiero agradecer que Dios lo bendiga a Miguel y al Centro Sefarad por todo lo que hacen. Al presidente de la DAIA, de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Jorge Knorrovich, un gran líder de nuestra comunidad, que está haciendo un trabajo excelente, que él va a contar también por qué él tiene un asunto especial con el Ángel de Budapest y siempre bregando por la justicia, por los derechos humanos, la DAIA. Es un honor que estén aquí con nosotros, doctor Jorge Baruch Haba. Está con nosotros también la historiadora Carmen Gómez, que es una persona que recibe a miles de jóvenes que van a España y le cuenta a todos la historia de este gran hombre que ilumina la vida de todas las personas. Carmen, gracias por estar. Nos vas a explicar ahora en un ratito la historia del Ángel Sansbrís. Le quiero agradecer también la presencia a la señora Eva Leitman Boer de Benatar, que es Eva, una sobreviviente de la Shoah, y ella nos va a contar su historia, pero es sobreviviente porque gracias que existió Ángel Sansbrís. Ella fue salvada por él.
y nos va a contar después su historia. Y por último, también quiero agradecer al embajador que está acá con nosotros, el embajador de España, Javier Sandomingo, en Argentina, y nos va a también transmitir unas palabras. Es un gran amigo, el embajador de la comunidad, de todo el tema sefaradí, siempre nos abre las puertas de su embajada para cualquier evento que queramos hacer. Nuestras bendiciones al embajador, su esposa y todo el equipo de la Embajada de España en Argentina. Y por último, quiero destacar la presencia y mi agradecimiento y el honor que es para todos nosotros de tener acá con nosotros a Ángela Sanz Briz, la hija de Ángel Sanz Briz. Así, en vivo, la estamos viendo acá todos con nosotros, la hija de un ángel. Los ángeles también tienen hijos. Y esta es una hija de un ángel. Así que para nosotros, Ángela, es un honor que está con nosotros. A todos ustedes les quise dar esta bienvenida y al final vamos a hacer una reflexión sobre la personalidad de lo que fue este gran hombre que iluminó al mundo. Muchas gracias. Ariel. Gracias, Raf, por sus palabras de apertura. Y ahora sí, les cuento. El Raf ya dijo, tenemos acá a Carmen Gómez. Carmen es historiadora y guía turística. Y a Carmen la conocimos por medio de Siva, que le mandamos un cariño muy grande allí en Madrid también. Carmen es una chica, una guía, una historiadora, apasionada por la historia, apasionada por transmitirla, por la historia y todo lo que es el pueblo judío en general. Y cada vez que llevamos grupos a España, visitamos la ciudad de Toledo, ciudad de las tres culturas, una ciudad hermosa. No voy a hablar de Toledo porque voy a marear a Carmen y va a empezar a hablar de Toledo, ¿está bien? Porque es una de sus pasiones también. Ahora, cuando ella cuenta la historia, no la transmite, ella la vive. Así que, Carmen, te pedimos, por favor, deleitanos con una breve reseña de quién fue Ángel Sanz Briz. Hola. Buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde Toledo. Lo primero quería agradecer a Menorá por siempre confiar en mí y a Centro Sefarat Israel por darme esta oportunidad y hablar de una persona de la que hablo siempre, pero realmente poder hacer este homenaje para mí es todo un honor, así que muchísimas gracias. Así que vamos a empezar. Ángel Sanz Briz nace en Zaragoza en septiembre de 1910. Él estudió Derecho y luego estudió la Escuela Diplomática. Pero cuando hubo el alzamiento, en 1936, se alistó en las tropas sublevadas. Y bueno, al terminar la guerra, empezó su carrera diplomática y su primer destino fue encargado de negocios en la Embajada Española en Egipto. Entonces él se fue al Cairo. Y unos años más tarde, en 1942, es cuando se casa con Adela Quijano y se va a su segundo destino, también como encargado de negocios, a la Embajada Española en Hungría. ¿Qué ocurre? Que en 1944 Alemania toma Hungría. Entonces el otro embajador se marcha y es Ángel el que se convierte en el embajador, es el encargado. En este momento Hungría es un estado aliado del Eje, pero todavía no había puesto en marcha todas las horribles prácticas y medidas de Alemania, hasta que, claro, en marzo, cuando es tomada la ciudad y hay todo el cambio de gobierno, se crea un gobierno alemán, y hay una carta de Ángel del 25 de junio que envía al gobierno español informando de todas las leyes antisemitas que se están llevando a cabo en Budapest. Os voy a mencionar dos, pero bueno, supongo que ya todas la conocéis. Una de ellas era la prohibición de comunicarse entre ventanas y otra era la prohibición de albergar judíos, algo que Ángel rompió con una valentía impresionante. En septiembre de 1944, horrorizado, informa al gobierno de las deportaciones masivas que se estaban realizando y avisa, dice que no son para campos de trabajo. Además, posteriormente informa de todo aquello que sucede en los campos de concentración. Es en ese momento en el que, por su carácter, por su humanidad, su gran corazón, pero no se puede decir otra cosa, decide que tiene que hacer algo.
Entonces, él, como había estudiado Derecho, se pone a buscar una base legal para poder salvar a todos, a todos los judíos que pueda. Y la encuentra en un Real Decreto de 1924 de Alfonso XIII durante la dictadura de Primo de Rivera, que es un decreto que estaba ahí perdido. Es un momento a finales del XIX, principios del siglo XX, que hay un resurgir del interés por la historia sefardí. Es el momento que el marqués de la Vega Inclán restaura la sinagoga del Tránsito. Es un momento muy importante y él lo encuentra. Entonces, basado en esa base legal de que todos aquellos descendientes de los judíos expulsados en 1492 podían optar a este pasaporte sefardí. En un principio lo pone en conocimiento del gobierno y en un principio solamente le dejan 200 pasaportes. Es muy difícil decidir quién sí y quién no. Entonces Ángel lo que decide es, bueno, 200 pasaportes para familias. Ya no solamente una persona, es para toda una familia. Y no solo para sefardíes, sino para todo aquel que tenga un familiar en España. Pero claro, era un número muy pequeño, entonces lo que decide es seguir dando hasta más de 5.200 pasaportes, simplemente repitiendo un número de documento. Para todo ello usó sus contactos y su propio dinero. De hecho, él iba a las marchas de la muerte a rescatar a los sefardíes y con su propio dinero alquiló las casas, los edificios que estaban alrededor de la legación española, nombrándolo legación española, suelo español, y refugiando allí a todas estas familias. Es algo tan arriesgado, tan valiente y tan maravilloso que suena, bueno, podría decirse de película, pero no, fue la realidad. La película la hicieron después. Y cuando el 18 de noviembre, en 1944, España, Suecia y el Vaticano crean la Carta de Protección. Y bajo esta Carta de Protección es cuando se dan los documentos de protección, que no, que está protegido, que yo lo cuido, está protegido por España. Es cuando ya a finales del 44, la inminente llegada de las tropas soviéticas, él es trasladado a Suiza, pero no acaba ahí, porque junto con él había más gente que le ayudaba. Entonces estaba Giorgio Perlasca, que era italiano, pero Ángel le había nombrado español honorario. Y hubo un momento en el que se dio cuenta, cuando iba haciendo la ronda por las casas de todos aquellos que tenían protegidos, que había ido el ejército. Y dice, no, ¿qué hacéis? No. Dice, no, es que como Ángel ya no está, Ángel era el ángel que custodiaba, el ángel que guardaba a todos. Y él dice que no, que él va a volver, que se ha ido a España unos días de vacaciones y que él ahora es el encargado. Y él siguió con la labor de ángel hasta que llegó el ejército soviético a Budapest. Y aún así, desde San Francisco, ya es que qué humildad, qué razón de conocimiento, y le escribe y le dice, te lo agradezco, pero siempre, le remarca que ha sido idea suya, no vaya a ser que fuesen a culpar a Giorgio por algo. Y dice, ya sabes que fue idea mía. Y bueno, después de Budapest, embajador en Suiza, en Guatemala, en Perú, en Países Bajos, en Bélgica, pero una de las cosas más importantes es que, bueno, o curiosa, es que en 1973 fue el creador y el primer embajador de la Embajada Española en China. Pero sin duda para él la más importante fue su último cargo, que fue como embajador de España en el Vaticano en 1976. A lo largo de su vida ha recibido muchas condecoraciones. La Gran Cruz de la Orden de Quetzal, de Malta, del Mérito Civil, la de Carlos III de forma póstuma, pero sin duda, algo que ha remarcado su carácter, su historia, su vida, algo que ha hecho que cambie la vida y la historia del mundo, de cientos de personas, es haber seguido
aquello que se dice en Levítico 19:16, no te quedes inactivo cuando derramen la sangre de tu prójimo. Y gracias a eso tiene la condecoración más importante, justo entre las naciones. Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a vosotros. Hermoso, Carmen. Es muy difícil sintetizar en un par de minutos lo que fue la vida de Ángel Sansfries. Emociona igual esta gran síntesis de lo que es el valor de tener un cargo, tener un puesto y utilizarlo para hacer el bien, para salvar vidas, que es lo más importante que hay. El valor de la vida no tiene comparación, cada vida es un mundo y justamente gracias al trabajo que Ángel Sansfries hizo a lo largo de su vida, se salvaron miles y miles. Ahora sí, tenemos el honor de contar en este momento con el embajador de España, nada más y nada menos que del embajador de España en la República Argentina, el señor Javier San Domingo Núñez, que nos va a deleitar con unas pequeñas palabras. Embajador, por favor, un gusto contar con usted. Muchas gracias. No sé si podré tanto como deleitarles, pero en fin, lo intentaré. Yo me siento muy honrado por la invitación de mi buen amigo, el rabino Saka. Es una invitación que me honra en particular porque yo considero a la comunidad sefardí en la Argentina y en Buenos Aires como una parte más de la colectividad española, de la enorme colectividad española que vive en Buenos Aires. Así que el honor es mío. Yo no conocí a Ángel Sanz Briz, aunque debo decir que no lo conocí por poco, porque yo acabo de cumplir 40 años en esta profesión e ingresé en ella pocos meses antes de que él falleciese. Yo era muy consciente de Ángel Sanz Briz. Yo creo que todos los que ingresamos por aquella época éramos muy conscientes de quién era y había sido Ángel Sanz Briz. Luego, más tarde, incluso, tuve la suerte de compartir algunos de los destinos en los que había estado él. Pero yo por entonces y siempre he estado muy orgulloso de pertenecer al mismo cuerpo al que perteneció él, porque veía en él, en alguna medida, lo que todos, sobre todo cuando ingresábamos en esta profesión, querríamos ser en el futuro. Todos hubiéramos querido tener la posibilidad de hacer una contribución significativa a los demás. Y me parece que no hay una contribución más significativa que salvarles la vida en una situación muy delicada y con enorme riesgo personal, porque visto desde lejos puede parecer que el riesgo no era tanto, pero la verdad es que Sanz Briz representaba en Budapest a un gobierno bastante cercano al gobierno alemán y además es bastante ingenuo pensar que la inmunidad diplomática es algo que pueda disuadir a quienes entonces ocupaban Hungría de hacer lo que les viniera en gana. Él corrió el riesgo y yo siempre estaba orgulloso de que alguien que trabajaba en lo mismo, en lo que yo empezaba a trabajar, hubiese hecho una contribución tan significativa. Yo con mucha frecuencia, como siempre hubiera querido hacer algo parecido, pues con mucha frecuencia me he preguntado qué hubiera hecho yo en su lugar y en su situación. Y debo decir honradamente que no lo sé. Me hubiera gustado decir, y evidentemente me gustaría creer, que hubiera hecho lo mismo. Pero debo reconocer que no todo el mundo tiene el valor, el coraje, la valentía que entonces demostró Ángel Sanz Briz, y que sería un poco presuntuoso decir que cualquiera, yo en este caso, hubiese hecho lo mismo. El miedo es algo muy poderoso, algo muy paralizante, y no todo el mundo es capaz de zafarse de esa parálisis. Él fue capaz. Otras veces, cuando uno está más optimista, pues uno piensa que sí, que probablemente hubiera hecho lo mismo. Y no ya solo por cuestiones de ideales o por cuestiones de humanidad, sino porque, francamente, ¿quién le va a negar socorro a un vecino que está en peligro de muerte? Y yo no sé si él era, probablemente lo era, consciente
de que aquellos a quienes él salvaba eran sus vecinos, y si no lo eran, podían haberlo sido e incluso debían haberlo sido. Porque sin ninguna duda, más de uno y más de dos de entre ellos eran descendientes de gente que en algún momento se podría haber cruzado con Ángel Sanz Briz, no sé, en las calles de Zaragoza, de la Zaragoza medieval. Podían haber trabajado los mismos campos o campos vecinos, e incluso podían haber rezado al mismo Dios, aunque fuesen a rezarle en tiempos diferentes. Y yo creo que cuando uno tiene, no voy a decir la oportunidad, sino la posibilidad de ayudar a quien es o ha debido ser su vecino, pues uno no la deja pasar y uno lo hace sin importar demasiado cuáles sean los riesgos. Por eso agradezco la oportunidad de decir estas breves palabras, simplemente para subrayar que le agradezco mucho a Ángel Sanz Briz que haya demostrado. Hay más demostraciones, pero me parece que la suya fue la más notable y la más arriesgada, de que incluso los diplomáticos podemos hacer cosas importantes de vez en cuando e incluso podemos contribuir a salvar vidas y otras veces podemos contribuir a que las penas y las miserias sean un poquito menores. Mientras tengamos muchos ejemplos como él, y como digo, aunque él sea probablemente el ejemplo más insigne, no es el único, yo creo que hay ciertas garantías de que la profesión a la que me honro en pertenecer, aunque ya no será por mucho tiempo, es una profesión que puede contribuir al bien y evitar en alguna medida el mal. Así que lo dicho, muchas gracias y hasta siempre. Embajador, muchísimas gracias por sus palabras. La verdad que en representación de los jóvenes de Menorá le puedo decir que si existen embajadores que digan palabras como las suyas, tenemos cierta tranquilidad, porque mientras haya personas nobles que busquen el bien y busquen ayudar y busquen utilizar su labor, su puesto, su posición para pensar en el prójimo, ojalá que nunca tengamos pruebas y desafíos en la vida, pero los valores hay que tenerlos bien claros, así que le agradecemos por sus palabras, por su trabajo diario y por su participación en este espacio. Ahora sí, quiero presentar a un gran amigo de Menorá, un gran amigo personal del gran rabino Isaac Saka, a el señor Miguel de Lucas, que fue quien organizó la entrevista, quien también recibe a los jóvenes de Menorá cada vez que llegamos a España, ahí en la casa de Sefarad Israel, en el centro de Madrid. Así que Miguel de Lucas, por favor le paso la palabra para contarnos un poquito de qué se trata la entrevista que prepararon para este momento. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a Menorá, al rabino Saka y a todos los amigos de Argentina, que son muchos. Muchas gracias también al embajador de España por acompañarnos. Y yo tengo el privilegio, embajador, de ser de la misma carrera que tú y que Ángel Sanz Briz, pero una generación posterior, y me ratifico en todo lo que dices, que creo que esta es una carrera maravillosa, aunque solo sea porque los diplomáticos hacemos dos cosas, que es leer y viajar, y eso libera mucho el espíritu. Y yo creo que Ángel Sanz Briz era parte de ese espíritu, y también con una idea muy importante, que es que, y se lo decimos mucho a los jóvenes, cuando vamos con la familia Sanz Briz a explicarles quién era esta figura, que Ángel Sanz Briz no era un héroe. Probablemente, estoy convencido, mejor tú hubieras hecho lo mismo, tú no lo puedes decir tal vez, pero yo sí. Pero Ángel Sanz Briz siempre consideró que lo que había hecho era cumplir su deber como ser humano, conforme a sus creencias, y como profesional al servicio de España y de los valores que suponía la carrera diplomática. Con lo cual es un orgullo, y así lo hacemos saber desde el Centro Sefarad Israel cuando recordamos su figura, y también la de otros diplomáticos españoles, porque la mayoría de los justos entre las naciones españoles eran miembros del Servicio Exterior de España, es decir, estaban destinados en las embajadas de España en Europa de aquella época, y tomaron una decisión que está en línea con la frase del Levítico que ha leído Carmen, que es, digamos que es otra lectura, pero es muy parecida, que es:
nunca pasar de largo frente al sufrimiento humano. No se puede ser indiferente a él. En ese sentido, Ángel Sabriz dio ese paso como otros diplomáticos españoles. Ángel Sabriz es la estrella porque él salvó a muchos más. Pero tenemos el caso de un diplomático español que salvó a 2 judíos. Y con que hubiera salvado a 1 hubiera sido suficiente para que fuera recordado, honrado y distinguido entre nosotros. Entonces, en ese sentido, yo además hablo en mi condición de director general del Centro Sefarad de Israel, que es una institución que promueve las relaciones entre España y el mundo judío, pero también tengo el honor de ser el jefe de la delegación de España ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que es el organismo internacional que tiene esa labor, que el Holocausto no se olvide, que el Holocausto no pase a ser un hecho histórico en las vitrinas, en los libros, sino que su memoria, sobre todo ahora que se acerca el momento en que el testimonio vivo desaparecerá, que el Holocausto sea una memoria viva y una enseñanza. En ese contexto, además, tenemos una excelente relación con la delegación argentina, porque Argentina también es miembro de este organismo internacional y desarrollamos ideas y proyectos en común. Pues bien, como decía, estamos encantados de colaborar con Menorá, con el rabino Saka, ya lo hacemos habitualmente, y en este caso a través de la familia Sabriz, en concreto con Ángela, que es una de los 5 hijos de Ángel Sabriz, 4 mujeres y un varón. Y con ellos, yo debo decir a ellos que son una familia maravillosa, porque no hay acto de memoria de la Shoah en España que organicemos donde no haya un Sabriz. Hay 2 razones para ello. Una, que son muchos, porque entre los 5, la siguiente generación, incluso la siguiente, y hay nietos y bisnietos de Sabriz, son muchos, y además son encantadores, y han asumido como propio el legado de su padre de estar presentes siempre en la memoria del Holocausto y en las enseñanzas que conlleva el Holocausto. Cuando Menorá nos pidió el contacto con la familia, acordamos también que tuviéramos un diálogo entre Ángela y yo, en que habláramos de la memoria de su padre, de la labor, de cómo se hizo, de cómo fue posible esa labor salvadora, y preferimos grabarlo para evitar lo que son las posibles interferencias o fallos técnicos. Entonces, este es el mensaje principal. Una vez que acabemos, charlaremos un poquito con Ángela y también con otro personaje adorable, querido y muy importante, del que luego hablaremos, que es Eva Leitman-Borer, que era un bebé salvado por Ángel Sabriz en Budapest y que ahora es como de la familia de Ángel Sabriz, tienen un vínculo muy estrecho con ellos. Con lo cual, si quieres, Ariel, como tú veas, pero podemos ver ese vídeo. Muchas gracias, Miguel. Vamos a compartir la entrevista a Ángela. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel de Lucas, soy el director general del Centro Sefarad Israel en Madrid, España, y quiero mandar un saludo muy especial al rabino Isaac Saka, mi buen amigo, y a la asociación Menorá, con la que llevamos ya años colaborando. Y es un placer colaborar una vez más en esta iniciativa de homenaje al diplomático español Ángel Sabriz. Con ese motivo me acompaña Ángela Sabriz Quijano, que es una de las hijas del diplomático Ángel Sabriz. Ángela, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un placer tenerte aquí. Ángela está en Santander, que es una ciudad del norte de España, pero nos atiende amablemente y entre los dos vamos a mantener un diálogo sobre la figura de su padre, el diplomático Ángel Sabriz. Y lo primero que se me ocurriría, Ángela, es preguntarte, ¿quién era tu padre? Preséntanoslo, introdúcenos a la persona que fue tu padre. Pues mira, os cuento. Mi padre era un diplomático absolutamente vocacional, le encantaba su carrera, que cuando todo esto pasó tenía 33 años, estaba recién casado, era su primer puesto de casado, y llegó a Budapest en el año 42, como a mediados, y ahí desarrolló su labor. Y no sé qué más quieres que te cuente. Bueno, primero sí, yo tengo entendido que tu padre, cuando llega a Budapest, tiene un contacto directo con una comunidad judía y luego con el lado oscuro del Budapest de la época, que es con el nazismo, con el fascismo como tal, ¿no? Claro. ¿Había tenido él alguna experiencia previa con estas dos identidades, digamos? Pues mira, sí.
mi padre tuvo su primer encontronazo, digamos, con el asunto nazi y el antisemitismo horroroso, lo tuvo cuando él estaba haciendo las oposiciones a diplomático, el curso que había de las oposiciones a diplomáticos, estuvo un mes viajando por Alemania. Y ahí fue a un meeting que le pareció espeluznante, donde había como 2000 personas, se encontró con la gente enfervorecida y brazo en alto y le pareció un horror y le dio una malísima espina. Y cuando volvió a España, de hecho, informó, y hay un informe del escrito de cómo esa reunión, ese meeting le había parecido muy peligroso y que no le había gustado nada. Y luego ya cuando entró en la carrera diplomática, su primer puesto fue en Egipto, estuvo en el Cairo y estuvo en Alejandría, y ahí también tuvo bastante contacto con la comunidad judía en Alejandría. Luego ya, cuando llegó a Budapest, pues bien es verdad que cuando él llegó, Budapest todavía no había un antisemitismo, digamos, activo, o sea, todavía no había deportaciones, no había muertes, era un país que se había mantenido neutral, hasta que en el año 44, en marzo del 44, lo invadieron los nazis, los alemanes lo invadieron y se instauraron en el gobierno los nazis húngaros. Y entonces ahí ya cambió todo y empezó a una velocidad espantosa las muertes, los asesinatos, las deportaciones, los trenes a Auschwitz que iban a la mayor prisa posible, todo dirigido por Adolf Eichmann, que vino a Budapest para organizar la solución final, que ya sabemos que quiere decir matar el mayor número de judíos en el menor tiempo posible. Y ahí ya estuvo... Esa labor salvadora, Ángela, porque él, por un lado, no actuó solo, era parte de una red local, organizada localmente, pero tuvo que tomar... Esa red no le generaba una infraestructura, la infraestructura la generó él, y él tuvo que crear en poco tiempo, como dices, porque lleva ya 2 años, pero tuvo que tomar decisiones rápidas, inmediatas, para intentar salvar al mayor número de personas. ¿Cómo fue esa labor salvadora? Pues mira, lo primero que hay que decir es que él no era el jefe de misión, pero acabó siéndolo porque el jefe de misión lo llamaron a Madrid para consultas. Entonces se encontró con 33 años, jefe de la delegación española, viendo lo que se venía encima. Entonces él hizo cosas. Primero se congració de alguna manera con el gobernador de Budapest, que era un alemán nazi que habían impuesto los alemanes. Bueno, y él era alemán, y entonces fue a visitarle, visita de cortesía, ahí se encontró con este hombre que estaba muy enfadado porque todos los diplomáticos no hacían más que quejarse por el trato que ellos le daban a los judíos y nadie le hablaba de los desplazados húngaros, y entonces mi padre dijo, no, yo vengo aquí a interesarme por los desplazados húngaros, es más, voy a hacer un donativo para que ustedes ayuden a esta pobre gente, y entonces ahí ya metió un poco el pie, se hizo de alguna manera... pues empezó a tener un trato más personal con este hombre. Y habiendo desempolvado una ley que teníamos en España que permitía que los judíos sefardíes tuvieran la nacionalidad española, aunque mi padre sabía 2 cosas. Primero, que esa ley estaba derogada ya en España, y otra cosa es que en Hungría había poquísimos sefardíes, pero eso no le pareció que era importante, y entonces adujo esa ley para que este hombre le diera permiso para emitir 200 pasaportes. Y de ahí ya, valiéndose de su inteligencia, hizo la treta de nunca dar un documento de 200 y usar el alfabeto, la A, la B y la C, y así ya pudo multiplicar el número. Y también lo que hizo fue dar los pasaportes o las cartas de protección, las dio familiares, con lo cual también el número se multiplicó por mucho. Y así consiguió salvar a más de 5.000 personas. Claro. Además, creando una red de edificios, que toda una infraestructura, una logística que tenía Exacto. que alimentar y proteger a muchísimas personas, miles de personas que estaban en esas casas. Que estaban ahí. Porque el problema fue que en un momento dado las autoridades nazis dijeron que la gente que tenía salvoconductos de países extranjeros o pasaportes, que se tenían que ir a ese país, que no se podían quedar en Hungría, y que si se quedaban serían tratados como el resto de los judíos. Entonces, mi padre organizó 5 edificios donde metió a todos sus protegidos, después de haber metido a todos los que podía también en la embajada y en los sótanos y arriba en las guardillas y tal, pero ahí metió a todos los demás que pudo, y ahí organizó una infraestructura muy complicada porque estamos en noviembre,
en Budapest con muchísimo frío y tenía que darles comida, tenía que darles ropa de abrigo, tenía que darles medicina, si atención médica en caso de que la necesitaran. Luego estaba, en cada edificio había un portero que tenía que avisarle inmediatamente cuando los nazis no respetaban el hecho de que esas casas eran territorio español, porque había puesto unas banderas españolas y unos inmensos carteles que decían que era territorio español, pero eso no lo respetaban siempre, sacaban a los judíos de ahí, y entonces mi padre iba inmediatamente, avisado por esos porteros, a discutir y pelearse con estos nazis para que devolvieran a estas gentes a sus pisos. Incluso alguna vez tuvo que ir a algún tren a sacar a gente que ya se la habían llevado, de los protegidos españoles. Toda esa labor, bueno, aparte en estudios historiográficos, en libros, pero también hay una película que relata, y además lo relata bastante bien, de una manera muy proporcionada, ¿no? Lo que es la labor de tu padre. A mí me parece que esa película, que se llama El Ángel de Budapest, cuenta la historia estupendamente. Te lo explica todo, cómo al principio Hungría estaba más tranquila, cómo fue después, la llegada de los nazis y todo lo que pasó, y lo explica muy bien. Y cómo todos los miembros de la embajada colaboraron en esta acción de salvar a cuanta más gente posible, pues haciendo pasaportes y cartas de protección día y noche sin parar, y la gente que procuraba los alimentos y todo eso que organizó mi padre. También lo hicieron otros diplomáticos allí en Hungría, los diplomáticos de los países neutrales, y también el monseñor Rota, que era el nuncio del Vaticano. Sí. Y Ángela, ¿tu padre tú crees que se consideraba un héroe? ¿Pensaba que lo que había hecho era algo heroico? Pues mira, mi padre desde luego lo que sí pensaba era que lo que había hecho en Budapest es lo más importante que había hecho en su vida. O sea, eso lo teníamos clarísimo porque nos lo decía siempre. Era lo más importante y lo más gratificante que había hecho en toda su vida. Pero, por otro lado, también consideraba que había cumplido simplemente con su deber. Que eso es lo que hay que hacer, que no hay que mirar para otro lado, cuando hay problemas, cuando puedes ayudar, y más en un desastre y una tristeza de todo lo que estaba pasando como esto, y consideraba que era su deber, y usó todos los medios que tenía a su alcance para hacerlo. Pidió permiso a su gobierno varias veces, informó de todo detalladamente antes de empezar a hacer esto y dijo que lo quería hacer y tal. Como su gobierno no le contestó, dio la callada por respuesta y tomó acción por su cuenta. Claro, y eso supone, Ángela, que estamos hablando de más de 5.000 personas, que en puro cálculo matemático hoy puede haber en el mundo, pues mínimo 50.000 personas que viven gracias, o han vivido gracias a la labor salvadora de tu padre, ¿no? Es mucha gente. Pues sí, lo cual es un orgullo inmenso, y él se sentía muy orgulloso, pero nunca ni esperó reconocimiento, ni lo obtuvo, desde luego, ni lo esperó, ni pensaba que lo tenía que tener. O sea, él había hecho lo que tenía que hacer, como ser humano, como español, como diplomático, había hecho lo que había que hacer. Muy bien. Háblanos de Ángel Sadriz después de Budapest. Y yo te diría en dos facetas. Primero, dinos cómo fue su carrera como diplomático después, y luego, cómo fue, si tuvo algún reconocimiento por parte de su gobierno y en general por su labor salvadora. Pues mira, Ángel Sadriz tuvo una carrera diplomática muy buena. Verdaderamente era lo que le encantaba, ser diplomático, y tuvo una muy buena carrera. Fue embajador 6 veces jefe de misión. Fue el primer embajador de España en la China comunista. Abrió las relaciones con España en la China comunista. Y estuvo pues, de delegado en la ONU, de embajador en Guatemala y en Perú, en Holanda, en Bélgica, en la China comunista, y luego en Santa Sede, que es donde al final de su vida murió ahí en Santa Sede, siendo embajador de España, y tuvo una carrera diplomática buenísima y muy gratificante, que siempre disfrutó y siempre le gustó, y todos participamos en ella, su familia, y fue muy bonito y una experiencia estupenda. Y luego, pues homenajes no tuvo, la verdad, él no tuvo homenajes. Tuvo todo el tiempo reconocimiento de judíos que le escribían, que iban a verle en cualquier puesto donde estaban. Yo creo que a pesar de que España no tenía relaciones diplomáticas con Israel, él siempre tuvo muy buenas relaciones personales con todos los embajadores de Israel que había en los países a donde íbamos.
Y luego, sí es verdad que en el año 66 le comunicaron de Yad Vashem que le habían dado el título de Justo de las Naciones, que como todos saben es el título más importante que se le puede dar a un gentil por haber ayudado a salvar vidas en el Holocausto. Y él preguntó, dijo, yo soy funcionario español, voy a preguntar, pidió permiso a su gobierno para aceptar este título. Le dijeron que no convenía que lo aceptara por sus relaciones de España en ese momento con los países árabes y tal, y bueno, pues nada, no lo aceptó y se cayó y no nos lo dijo ni siquiera a nosotros. O sea que él en eso fue muy discreto siempre. Bueno, ya háblanos un poco ahora el legado de Ángel Sanz Briz. Vosotros sois 5 hermanos, pero tenéis hijos, tenéis nietos a su vez, entonces sois ya un amplio elenco de Sanz Brices que tenéis un compromiso, además intenso, con la memoria de la SOA. Pero ¿qué supone para vosotros el legado de Ángel Sanz Briz, ser descendientes de un hombre extraordinario? Pues mira, mucho, supone mucho. Es una responsabilidad y un honor, una suerte, ¿no? Porque nuestro padre nos ha dejado el listón muy alto. Nos ha enseñado, lo primero de todo que hemos aprendido todos, yo creo, que es que que si tú la vida te pone en una situación que puedes ayudar, debes de hacerlo, no debes de mirar para otro lado, te tienes que echar para adelante y hay que ayudar. Eso lo hizo él especialmente en Budapest, pero a lo largo de su carrera lo hizo constantemente con muchísima gente en todos los puestos donde estaba, que siempre ayudaba a todo el que podía, a lo que fuera. Y luego, pues era un hombre tremendamente inteligente, nos inculcó un sentido del deber muy importante, siempre vivió tenía unas, ¿qué diría yo? Ahora me estoy trabando. Era muy humano, era muy buen conversador, muy ameno. Era, sin embargo, muy cariñoso como padre, aunque muy estricto en asuntos de estudios y de disciplina. Y tuvimos una vida muy buena con él, porque nos enseñaba mucho, contaba muchas cosas y era estupendo padre, la verdad. Y luego tenemos esa sensación todos, que yo creo que hemos inculcado a nuestros hijos, y nuestros hijos han inculcado a los suyos, porque de mis padres para abajo ya somos 49 y medio, porque va a haber un niño que va a nacer ahora, pues que este legado, de alguna manera tenemos que difundirlo, tenemos que aprovechar para que las nuevas generaciones lo oigan y lo aprendan, para que intentar no volver a repetir cosas así. Y yo creo que estamos toda la familia muy metidos en este asunto de difundir de lo que ha hecho nuestro padre. Pues fantástico, Ángela. Yo creo que ha quedado muy bien expresado tanto la historia como el sentimiento que hay detrás. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento a vosotros, a tu generación, a la siguiente y ahora incluso a la siguiente, porque ya incluso los bisnietos se unen a nuestros actos de memoria. Y quiero recordar que el cuadro que hay detrás es precisamente el de un joven Ángel Sanz Briz en uniforme de la carrera diplomática de España, ¿no? Con el sombrero napoleónico. Eso y el era espadín. Cuéntanos. Ángel de Sanz Briz de Budapest, era ese. Sí, de la edad que tenía en Budapest, ¿no? Exactamente. De hecho, ese cuadro se lo hicieron en Budapest. Además refleja muy bien el uniforme y las condecoraciones. Perfecto, Ángela. Pues muchísimas gracias. Yo creo que nuestros amigos de Argentina se han llevado una imagen muy clara de la figura de tu padre y muchas gracias una vez más. Pues muchísimas gracias a vosotros y muchos saludos a todos los que nos están viendo en Argentina. Hasta pronto. Chao. Impactante testimonio. Tenemos acá con nosotros a Ángela presente, tenemos a nuestro querido Miguel de Lucas también, tenemos a Eva Leitman-Borer, sobreviviente, justamente salvada por Ángel Sanz Briz. Así que, Miguel, te cedo la palabra para hacer alguna pregunta más a Ángela y para que nos permitas, por medio de tus preguntas, conocer la historia de Eva. Muchas gracias, Ari. Deciros también que esta información es un poco resumida. En nuestro canal de YouTube hay testimonios más amplios de Ángela, de otros familiares, entrevistas, documentales, otros homenajes. O sea que todo aquel que quiera profundizar en la figura de Ángel Sanz Briz en nuestro canal de YouTube encuentra también más material. Y yo destacaría ahora la presencia entre nosotros de Eva Leitman-Borer. Ella nos va a hablar
de quién es ella, de su historia, de ese niño, de ese bebé que fue salvado por Ángel Sanriz. Pero yo quiero deciros algo de Eva Leitman-Borer hoy, o más que hoy, en los últimos 15-20 años. España, en los informes de AIRA, de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, destaca como uno de los países que más ha hecho en los últimos años por la memoria del Holocausto. Pero hace 20-25 años en España apenas había memoria del Holocausto. Y una de las personas que empezó eso y durante 20-25 años ha estado en primera línea de batalla en la memoria del Holocausto ha sido Eva Leitman-Borer. Mucho de lo que hay hoy en España, de actos de memoria de la Shoah, de reconocimiento de las víctimas, de testimonio de los supervivientes, Eva ha estado allí. Desde luego, desde que existimos nosotros, sin ninguna duda, pero ella es muy anterior a nosotros en esa labor. Con lo cual, Eva, muchísimas gracias por todo eso que has hecho y que vas a seguir haciendo muchos años, porque no te vas a librar en absoluto, porque además para ti es un deber y una vocación, y lo sé. Pero quiero preguntarte, o quiero pedirte que nos cuentes quién es Eva Leitman-Borer, que nos cuentes de una manera como tú quieras la historia, tu historia y la historia de tu familia en Budapest. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Miguel. Me parece que no he sido la única, ha habido más personas trabajando en la memoria, pero efectivamente para mí es un compromiso que llevo dentro y que, si Dios quiere, hasta que pueda, seguiré con ello. Yo nací en Budapest el 29 de junio de 1944. Según me ha contado mi madre, no había fecha peor para una niña judía nacer en Budapest. Ese día hacía 2 meses y pico que los alemanes habían invadido Budapest y ese día precisamente los aliados bombardeaban la ciudad. Con lo cual mi madre, siendo judía, no podía acudir a ningún hospital y a mi abuelo le quedaba un poquito de oro y con eso pudo pagar que atendieran a mi madre en un parto por 2 horas. A las 2 horas nos echaron a mi madre, a mi abuelo, mi hermano Tommy, que posteriormente murió, y se tuvo que refugiar en un sótano sin ninguna perspectiva de vida. A mi padre biológico, que nunca llegué a conocer, se lo habían llevado y posteriormente supimos que murió en el campo de Agfalfa, que era un campo intermedio de trabajo muy cerca de la frontera de Hungría con Austria, y en las marchas de la muerte y en su certificado de defunción dice que hacía trabajo esclavo, y lo dicen muy claro. O sea, mi madre se encuentra desamparada con mi abuelo y tengo que remontarme a 1939, en que mi abuela, que debía de ser una mujer muy lúcida, vio que estaba empezando el antisemitismo en Hungría, no tanto en Budapest, pero sí en general en Hungría, y dijo que había que irse. Ellos compraron un visado familiar por $5.000 junto con el padre de un querido amigo mío de Madrid, que Jessica conoce bien, del señor Gesa Loewy, y se fueron en un viaje muy bien organizado a Tánger. Mi abuelo no se podía ir porque él tenía camiones y tenía un problema. Mi madre no quería irse porque estaba recién casada. Total, que mi abuela dijo: yo me voy y vosotros venir después. Con lo cual mi abuela se fue a Tánger y no sé muy bien por qué, pero me imagino que en el año 43 se fue a Madrid, se fue a España, porque en algún momento Tánger dejó de ser ciudad internacional. Y entonces alguien le propuso abrir un restaurante húngaro en Madrid y yo tengo su tarjeta de inscripción en el Ministerio de Trabajo como que ella era empresaria y que tenía un restaurante.
ella escribía cartas a mi madre. Y curiosamente en esa época el correo funcionaba muy bien y las cartas llegaban, venían tachadas de negro por la censura, pero sí llegaban con el sello de España. Y mi madre en algún momento pasó por lo que había sido su casa, que estaba medio bombardeada, pero vio a una vecina que le dijo: tengo un paquete de cartas para usted. Y le dio las cartas con el sello español. Evidentemente nosotros éramos ashkenazís de Europa Central, nada que ver con los sefardís, pero mi madre oyó que en la legación española estaban aceptando a gente que tenía conexión con España. Y entonces, para hacer la historia un poco más corta y no dar tantos detalles, con esas cartas ella fue a la embajada, a la legación húngara, y nos aceptaron ahí a mi abuelo, mi hermano Tommy, creo que a una cuñada de mi abuelo y a mí, bebé. Y ahí estuvimos unas cuantas semanas hasta que se liberó Budapest, y así, gracias al ángel de Budapest, pudimos salvarnos. Y el ángel de Budapest es mi ángel muy especial, es mi héroe, y aunque mis padres nunca hablaron de la Shoah, porque eso creo que es un clásico en muchas familias, sí, desde el año 58 mi madre buscaba a Ángel Sansburis, y tengo documentos en que sé que lo buscaba, y en realidad ella encontró a doña Adela Quijano y sí pudo agradecerle personalmente. Creo que cuando la encontró ya había fallecido el embajador, su esposo, pero sí pudieron verse. Y posteriormente, desde que yo empecé a implicarme en la celebración y la conmemoración de los actos de Shoah, he estado en contacto con los miembros de la familia Sansburis, con los que me unen unos lazos muy especiales de admiración y de cariño y de agradecimiento, pero absolutamente infinitos. Y Ángela lo sabe como cuánto los quiero, y la ternura y el agradecimiento que tengo por todos vosotros, y una admiración infinita también. Y esta es un poco la historia de esas cartas que enviaba mi abuela de Madrid y que le salvaron la vida, que nos salvó la vida a todos nosotros. Y el resto ya es una historia muy complicada, porque vino el comunismo y hubo que huir del comunismo, en fin, eso ya es otra historia. Pero mi testimonio, mi cariño, mi admiración por el embajador Ángel Sansburis es infinito, y siempre les quiero agradecer todo lo que han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva, por tu testimonio, siempre tan sincero y tan clarificador. Y ahora simplemente quería que Ángela nos diera algún mensaje, pero yo antes, sobre todo, tengo una pregunta, Ángela, concreta, que es: ¿ese medio Sansburis que anunciabas en el vídeo ha nacido ya o no? No, el medio Sansburis no. que falta, nos queda todavía unos meses para que nazca. Bueno, bien, bien, pues estaremos expectantes. A ver si un nuevo Sansburis en el mundo será una buena noticia. Cuéntanos lo que tú quieras, Ángela, sobre todo si quieres dar un mensaje a los amigos de Argentina, a los amigos de Menorá. Tu historia ya ha sido reflejada en el vídeo, pero simplemente te doy la palabra para que tú nos des un mensaje final y puedan oírte en directo. Pues te lo agradezco mucho, Miguel. Lo primero de todo, darles infinitas gracias a los organizadores de este homenaje a mi padre, porque ha sido precioso y va a seguir siendo precioso, y estoy muy agradecida, y lo digo en nombre de toda mi familia.
por supuesto decirle a Eva que todo lo que ella siente por nosotros lo sentimos nosotros por ella, que la tenemos un cariño enorme y que nos encanta compartir todos estos momentos con ella. Y luego, deciros que a mí lo que más ilusión me hace cuando se habla de este asunto, de la historia de mi padre, que me encanta homenajearle porque es mi padre, obviamente, pero sobre todo quiero que se sepa esta historia tan bonita y tan gratificante de un diplomático español que se jugó su vida y su carrera para intentar salvar al mayor número de vidas humanas posible. Y eso nos llena de orgullo y nos encanta difundirlo y a ver si es un ejemplo para tanta gente que lo oiga. Y nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Estaba atento, observando lo que estamos viviendo, la verdad que impresionante. Gracias Ángela por sus palabras, por todo. Eva, piel de gallina. La verdad que creo que en España se usa la misma expresión, piel de gallina, lo que estábamos sintiendo cuando usted pronunciaba las palabras y como se vio en un momento, todas las pantallitas del embajador, del gran rabino, de Miguel de Luca, cada uno, y de repente yo tenía a Ángela al lado de Eva, y ver esa imagen, ver a Eva con toda la familia, con todo lo que, y a Ángela al lado con aquel nietito por nacer, y la verdad que estamos sumamente emocionados de esto que estamos viviendo. Ahora sí, quiero pasarle la palabra, volvemos a viajar de Madrid a Buenos Aires, a el doctor Jorge Knoblovitz, gran amigo también de la casa, presidente de la DAIA, para que nos dirija un mensaje. Hola a todos. Un homenaje es no solamente un homenaje, sino es fundar ese homenaje y es agradecer. Se trata de decir gracias, de decir que debe estar acompañado por esas palabras que fundan ese homenaje. Yo desconocía la historia de Ángel Sambriz. Para mí es, por razones que les voy a contar después, es doblemente impactante, no solamente por la política, por lo que representa para la DAIA, sino por lo que representa para mí personalmente. Así que es una historia que voy a poner un poquito entre paréntesis para contarles en unos minutos. Pero entre esos agradecimientos, por supuesto central para Ángel Sambriz, otro para Miguel de Luca, que integra la alianza, y la Argentina es el único país latinoamericano que integra esa alianza de recuerdo permanente y necesario del Holocausto, de la Shoah. A Javier San Domingo, embajador de España en Argentina, que conozco personalmente, con quien hemos compartido algunos actos y algunas cenas también. A David Achahuel, a quien también conozco y sé de la tarea que realiza para vincular judíos, no judíos, en homenaje a la memoria y a Sefarat. Y por último al Rav Saka. Al Rav Saka, que es un líder de la juventud, un líder religioso, pero para mí es un líder de pensamiento. Alguien a quien yo miro y me miro. Para los que no lo saben, la DAIA es la representación de la comunidad judía en la República Argentina. Y rendir homenaje hoy a un justo entre las naciones es una de las tareas fundamentales de la DAIA, porque la DAIA tiene entre sus incumbencias la tarea de recordar permanentemente la Shoah y que nunca se olvide. Ese recuerdo eterno que tenemos como misión para que no vuelva a suceder. Una tarea que a veces es criticada porque muchos nos dicen ¿para qué seguir trayendo el pasado al presente? Y yo les digo que cuando traemos ese pasado al presente, lo que estamos haciendo es trabajar para el futuro. Porque a los negacionistas, a los desmemoriados, a los que intentan desconocer, si nosotros no ponemos en evidencia la tragedia que pasó la humanidad, esto puede volver a suceder. Y hay algo que a mí me sigue llamando la atención, que es que cuando finalizó la Shoah,
todos hubiésemos pensado, y todos pensamos, que se finalizaba el antisemitismo, que después de lo que se había transitado, después de lo que se había vivido, de lo que se había visto en los campos de concentración, no había manera que ese discurso del odio siguiese extendiéndose por el mundo. Y sin embargo no fue así. Hoy el antisemitismo está vivo, está presente, y no se ha detenido ni siquiera, queridos amigos, por la pandemia. Ese antisemitismo que se ha transformado en el virus del preconcepto sigue circulando, sobre todo por las redes sociales. Para mí, ahora viene la parte personal y les pido disculpas porque es ajeno, pero me parece que a mí me reconstruye la historia. Mi padre es Tibor Knoblovich, húngaro, nacido en Budapest. Mi padre eran 4 hermanos, se escapó de Hungría, pudo salir de Hungría, no se escapó, se pudo salir, y nunca contó la historia, ni la personal, ni la documental, ni cómo había salido, ni lo que había sufrido. Y cuando fui convocado para esta conversación, para esta reflexión sobre la memoria, a mí se me volvió a armar y me empecé a preguntar si mi padre no fue uno de los salvados por el justo entre las naciones, Ángel Sanz Briz. Así que para mí esto es un puente maravilloso para que yo transmita lo que mi padre no pudo transmitir, yo se lo transmita a mis hijos. Así que me conmueve estar acá pudiendo hablar con ustedes y decir que para la DAIA es absolutamente determinante este trabajo permanente que tenemos por la memoria. Un justo entre las naciones es un valiente, un justo entre las naciones es un luchador, pero también un justo entre las naciones es alguien que salió de su zona de confort. Y salir de la zona de confort en la Shoah es especialmente tremendo. Alguien que ha puesto en riesgo su vida, seguramente la de los que lo rodeaban, alguien que puso su vida a disposición para salvar otras vidas. Es alguien que no miró para el costado, salvo para ayudar a los semejantes, eran semejantes seres humanos. Y es alguien que miró para adelante para asegurar el futuro de 5.000 personas condenadas al horror y el sufrimiento. El Talmud dice que quien salva una vida, salva el universo. Gracias Ángel Sanz Briz, gracias a Ángela por seguir transmitiendo y gracias a Eva y a todos los participantes por poder seguir trabajando en esta tarea histórica y que es trabajar por la memoria en forma permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Jorge. La verdad, palabras que salen del corazón, llegan al corazón sin lugar a dudas. Queremos transmitirles un mensaje que nos dejó David Achuel, un amigo también, presidente de la Fundación Hispano-Judía. Él dejó un mensaje grabado. Cabe destacar también que el Rav Saka es miembro del Consejo Asesor. Vamos a compartirlo en este momento. Muchísimas gracias por tenerme en el día de hoy. Quiero agradecer profundamente a mi querido amigo el Rav Saka por esta iniciativa realmente especial. En este año que conmemoramos 40 años del fallecimiento del Ángel de Budapest, de un hombre que fue increíble, un hombre excepcional y un hombre que emanó humanidad hasta el último día de su vida con una discreción y una humildad haciendo lo correcto. Para mí como judío, como español, es un verdadero honor tener una referencia como Ángel Sanz Briz, que fue una persona que salvó judíos y que realmente salvó a la humanidad con cada uno de sus gestos. Me alegra mucho saber que Ángela, su hija, está entre nosotros en este acto virtual. Me alegra mucho también saber que una vez más el Centro Sefarad de Israel participa en un acto de este tipo. Y también quiero mandar un saludo especial a mi amiga Eva Benatar, que es el mejor ejemplo de lo que hizo Ángel Sanz Briz.
salvando a Yehudim, a judíos, a seres humanos, y haciendo con eso un acto absolutamente de resistencia ante el nazismo. Espero que en el acto de hoy seamos capaces de recordar y también de trabajar en esa senda de memoria para seguir educando en contra de la discriminación y la deshumanización. Gracias. Gracias, David Achuel, por el mensaje que nos preparaste para esta ocasión. Y ahora sí, antes de llegar a las palabras del gran rabino Isaac Saka, presidente de Menorá, gran rabino de la comunidad sefardí, queríamos compartir el famoso tráiler, porque antes intentamos, la parte técnica no nos lo permitió. Vamos a ver si ahora sí podemos ver ese anticipo, ese adelanto de lo que es el tráiler de El Ángel de Budapest. El gobierno húngaro me autorizó a llevarme a todos los españoles, y eso es lo que hago. Nadie se moverá de su sitio hasta nueva orden. La situación empieza a ser terrible, don Ángel. Ángel, ¿estás ahí? Adela. No pueden llevárselos. Esto es un atropello. Son judíos y tenemos órdenes de llevarlos a declarar. Están cometiendo un acto hostil contra el país amigo. Todas las personas que se encuentran en el recinto de la delegación gozan de la protección de España. Muy bien, ahora sí vamos a escuchar las palabras del Rab Isaac Saka. Gracias. Gracias a todos por participar. Emotivas palabras de todos ustedes, de Miguel de Luca, de doctor Jorge Ignalovich, de Ángela Sansbris, Eva Leitman-Boer, Carmen, el embajador San Domingo, nuestro querido amigo David Hachuel. El doctor Jorge de la Daya decía que a veces es molesto recordar algunas cosas de la historia, pero el recordatorio es lo que hace cambiar la historia de la humanidad. En la religión judía tenemos mitzvot aseh y mitzvot lo ta'aseh. Los mandamientos se dividen en dos grupos: lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Siempre estamos con una u otra misión que hacer en la vida: o hacer cosas o evitar hacer otras cosas. Y constantemente estamos recordando lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y ese recuerdo nos evita transgredir lo que no hay que hacer y nos fomenta a hacer lo que hay que hacer. El recuerdo de la Shoah, como bien contó Miguel de Lucas, que no va a parar nunca de luchar por mantener el recuerdo de la Shoah, nos recuerda a la humanidad entera lo que no hay que hacer. No se trata acá de una venganza o se trata de despreciar a alguien por sus delitos cometidos. No es ese el espíritu
del recordatorio de la Shoah. El recordatorio de la Shoah y de cualquier otra tragedia contra cualquier pueblo del mundo, contra cualquier ciudadano, con cualquier ser humano, de cualquier religión, hombre, mujer, adulto, niño. El recordatorio de esos crímenes no es para morbosidad, no es para generar venganza o generar odio. Es para advertir a dónde puede llegar el hombre si se olvida de lo que tiene que dejar de hacer, si se olvida de lo que puede llegar a convertirse cuando deja la moral y la ética de lado. Recordar la Shoah, que fue la tragedia más espeluznante de la historia, que apenas la vimos nosotros y todavía está fresca en nuestra memoria, nos advierte constantemente y mantiene protegido al mundo de futuras catástrofes. Pero no solo de lo que no hay que hacer hay que recordar, como dijo el doctor, sino también hoy lo que estamos haciendo es la otra parte de la Torá que dice mitzvot aseh, las cosas que tenemos que hacer. Que hay, como en la vida tenemos siempre dos carteles, prohibido pasar y otro que dice entre. Recordar las tragedias es prohibido pasar. Esto no hay que hacerlo, hay que recordar que esto puede ocurrir. Hay que recordar que ocurrió para que no vuelva a ocurrir. Y por otro lado, tenemos que cuando aparece un milagro de alguien que hizo lo correcto, ponderarlo y mostrarlo y recordar, esto es lo que hay que hacer. Esta es una mitzvah taseh. Y hoy nos encontramos nosotros frente a un hombre que le da una lección de vida a la humanidad entera, que es Ángel Sanz Brice. Porque él nos enseñó lo que hay que hacer. Y también es la otra manera de perfilar a la humanidad en el camino de la ética y de la moral. Cuando uno hace este recordatorio, que yo sé que este año se cumplen, hicimos 40 años de su fallecimiento, de Ángel. Cuando uno hace este recordatorio, entonces recibe un alivio espiritual. Porque a veces como seres humanos observamos la humanidad, estudiamos la historia. Y por más que muchos tengan fe en Dios, la historia nos quita la fe en el hombre. Podemos tener fe en Dios, pero es muy difícil tener fe en el ser humano. Cuando leemos, estudiamos y vemos lo que el hombre hace, las cosas que el hombre hizo y los que está haciendo, y seguimos con nuestros vicios. Llega un momento que perdemos la esperanza como especie, que ya digo, uno dice, ¿tiene algún tipo de arreglo la humanidad? Y de repente en la vida aparece un ángel, como que Dios manda un ángel, que nos llena de esperanza, de que el hombre sí se puede redimir, que el hombre sí puede ser noble, que puede ser bueno. Y es aquí que nos encontramos con uno de los hombres más destacados en lo que es Shoah, de salvar víctimas, posibles víctimas, eventuales víctimas, potenciales víctimas de los nazis. Él nos dio y nos da, y a nuestros hijos, yo me imagino a la familia Sanz Brice, el honor que deben sentir, de tener a alguien que le da esperanza y confianza y fe en la humanidad. Ellos tienen fe porque su padre fue un ejemplo de lo que es un ser humano. Y eso es lo que tenemos que recobrar nosotros, no la fe en Dios, que eso es fácil de tener. Lo que es difícil es tener fe en el hombre. Y Ángel Sanz Brice nos da de vuelta, nos retribuye, nos devuelve la fe en el hombre. Él salvó judíos, pero acá nosotros como judíos lo homenajeamos, porque de hecho muchos de nosotros, de nuestros antepasados, como Eva, se salvaron judíos, pero es una eventualidad, una casualidad. Él hubiera hecho por esto por cualquier persona, y el mérito es ese, salvar vidas humanas. Si hubieran sido cristianos, musulmanes, lo que hubiera sido, salvar la vida del otro. Hay un mérito especial en este caso de salvar la vida, porque salvar la vida de una persona que se está ahogando es un mérito bárbaro.
Pero acá salvar a un judío implicaba arriesgar su propia vida. Los judíos estaban siendo perseguidos. Y el que protegía a un judío en esa época también era deportado y podía terminar en una cámara de gas. Y este es el gran mérito de salvar judíos. No es que salvar judíos es más que salvar a otra persona, es porque salvar judíos en la Shoah cobra un significado mucho mayor, porque significaba arriesgar su propia vida. Hoy elegimos también este día para, no sé si saben, para hacer este homenaje, porque hoy para nosotros en el calendario judío es el día 17 de Tamuz, del mes de Tamuz. Es un día de ayuno, estamos sin comer y sin beber, porque es un día que conmemoramos tragedias ocurridas en la historia del pueblo de Israel, que fue el sitio de la ciudad de Jerusalén, fue el día que Moisés rompió las tablas de la ley, y ahí sí hay otros acontecimientos más que se conmemoran en este día. El día de ayuno fue establecido como por tragedias humanas que son consecuencia de la falta de ética y la falta de moralidad. Y este día de ayuno nosotros tenemos que inspirarnos, ayunar para qué, no es no comer y no beber, sino se trata de reflexionar, inspirarnos para ser mejores personas. Y hemos elegido este día para qué mejor que inspirarnos en la memoria de Ángel Sanz Brice, para que este ayuno tenga un sentido de ennoblecimiento de nuestra alma, de nuestra neshama. Estamos en un mundo donde hay mucha intriga, mucho interés, mucha corrupción. Estamos ahora bajo una pandemia, un virus que afecta a todos los humanos por igual. Necesitamos modelos a seguir. El Talmud dice que una forma simplificada de tratar de estimular a una persona para la buena educación es ponerle un modelo a los jóvenes. Un modelo para la juventud. Nosotros como la institución Menorá, aparte como la comunidad sefardí mundial y de Argentina, como la institución de la juventud, queremos que los jóvenes tomen el modelo de vida de esta persona, de Ángel Sanz Brice, que fue un hombre que justificó su existencia, llevó a cabo su misión con dignidad, deja un mensaje gratificante, elevador, que pondera lo que es la condición humana. Los diplomáticos, yo siempre le digo, el embajador Javier San Domingo sabe que tengo mucho contacto con varios diplomáticos de todas partes del mundo. Me parece que tienen una llave especial que carecen otras importantes funciones que tienen las personas en el gobierno, como los ministros, los funcionarios, los presidentes, los senadores. Los diplomáticos especialmente son los que traen shalom, son los que generan el vínculo, los que fomentan el diálogo y están atentos a todo lo que pasa alrededor. No están buscando una política, no están buscando votos. Ellos siempre fomentan la cordialidad y el trato. La tarea diplomática es una tarea bendita. Y sé que Miguel es diplomático, el embajador es diplomático, y Ángel, que su memoria sea para bendición, fue diplomático. Los diplomáticos traen más shalom que todo el resto de los funcionarios del mundo. Yo cambio un diplomático por miles de funcionarios del gobierno, que van a hacer del mundo un lugar mucho mejor. Así que Ángel es el héroe, el más grande de todos los diplomáticos y de todas las personas que aportan a la humanidad. Quiero agradecerles a la familia Sanz Brice este honor de haber participado acá. Eva Leitman-Boer, gracias por participar. A las instituciones que nos acompañaron, a Ariel Berín por coordinar todo este evento, el Centro Sefará de Israel, la DAIA, la comunidad Sisva, a la cual nosotros tengo el honor de servir. Y solo termino diciéndoles, porque espero verlos nuevamente, una frase que dice: solo una gran luz muy fuerte puede erradicar tanta oscuridad. Ángel es esa luz que tenemos que hacer que llegue a todos
lugares más recónditos de nuestra alma y de nuestra sociedad. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Elevo una oración por la memoria, si me permite, la familia de Ángel Sanz en este día, que Dios lo reciba y gratifique y bendiga a la familia Sanz siempre con verajá, con alegría, con felicidad, y su ejemplo sea emulado por todas las futuras generaciones. Rabino, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Ángela, gracias. Muchas gracias, ha sido precioso. Muchas gracias, Rab, obviamente, Miguel, Eva, Ángela, Jorge, al embajador Javier. Gracias a todos ustedes en sus casas por acompañarnos en este homenaje. Quiero que sepan que aquel que desee acceder a la película completa del Ángel de Budapest, que la familia la facilitó, puede escribir un mail para que sea lo más sencillo, sanzbris@menorá.org.ar, como van a ver en la placa a continuación, y cuando escriban el mail directamente, ahí van a recibir el link para poder descargar y ver la película completa. Les agradecemos a todos, un placer haber compartido este evento con todos ustedes, y los esperamos para las próximas actividades que vamos a seguir haciendo desde Menorá General, desde Juventud Menorá. Gracias a todos.